Recibir a los invitados de este primer bloque para hablar de estos temas y para profundizar una gran parte de lo que ocurrió a lo largo de una jornada larguísima, con muchas novedades, por cierto. Voy a empezar recibiendo a nuestro colega Luis Gasulla. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Estás? Gracias por venir. Mira, acá tengo el libro de Luis, no sé dónde lo podemos mostrar, pero El negocio político de la obra pública. Y este libro cuenta muchísimas cosas de las que ahora tomamos conocimiento a partir de lo que la justicia tiene. Vamos a estar hablando mucho de esto, Luis, y nos vas a contar cosas puntuales sobre lo que vos investigaste y lo que ahora se está descubriendo. Y le damos la bienvenida a Renzo Lavín, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias por estar aquí, Renzo. No, gracias por la invitación. El rol de la justicia es fundamental y central en estos tiempos, así que te lo vamos a preguntar también. Quiero empezar con Luis, con una pregunta central, que es, ¿quién es José López? ¿Quién es y por qué José López llega a esta instancia de quebrarse frente al fiscal Stornelli? Bueno, López fue uno de los hombres que manejó más dinero en la obra pública, la mano derecha de Julio De Vido. Cuando muere Néstor Kirchner, asume incluso más poder para algunos negocios que el propio Julio De Vido. Estaba muy cercano con Cristina, manejaba todo lo que tenía que ver con las viviendas sociales. Por eso su declaración hace temblar a por lo menos entre 30 y 50 intendentes que van a tener que dar explicaciones en la justicia, varios gobernadores o exgobernadores, varios expresidentes o actuales presidentes de institutos de las viviendas provinciales. Es muchísima la gente que puede comprometer José López y, según lo que tengo entendido, comprometió a mucha gente. ¿Y por qué se había callado hasta ahora? ¿Qué es lo que esperaba López conseguir en el silencio que mantuvo hasta este momento? Hubo un momento en el que todo empezó a cambiar, primero con los cuadernos de Centeno, y el segundo momento es que, creo que lo dije en este programa, nunca pensé que iba a hablar Carlos Wagner o que iba a hablar un empresario. Empezó a hablar uno y se empezaron a caer como los naipes, Claro. uno al lado del otro, y empiezan a hablar todos porque son tantas las pruebas, están tan comprobados algunos hechos, y no quieren estar en prisión. López ya está cansado de permanecer en Ezeiza, en el pabellón en el que está el Pata Medina, que hace poco fue noticia por su pelea con Fabián de Sousa, con Núñez Carmona, que la liga de rebote, con Lázaro Báez. Y hoy todos quieren salir y contar lo suyo, porque además se terminó la lealtad. Ya se dan cuenta que el proyecto político de regreso de Cristina no tiene ningún asidero posible, porque hasta hace poco, yo hablando con el entorno de algunos de los detenidos, ellos creían que iba a haber un pacto de impunidad, que iban a recuperar su libertad porque iba a cambiar o se iba a caer el gobierno de Macri. Hoy no se sabe si Macri va a ganar el 2019. Lo que es casi seguro, yo estoy convencido, es que Cristina no tiene chance después de los cuadernos de Centeno. Luis, vamos a seguir después profundizando gran parte de todo esto y nos vas a contar algunos otros detalles, porque me interesa lo de los intendentes, lo de los gobernadores, el efecto que puede llevar a ampliar toda esta historia y a profundizarla en otros sentidos. Pero quiero preguntarle a Renzo, estábamos hablando del rol de la justicia, y uno se para a pensar en este juez, en el juez federal Claudio Bonadío, y no puede dejar de recordar que este juez no llegó antes de ayer a la justicia federal. ¿Qué es lo que ocurre para que hoy la justicia federal esté actuando de esta manera y no lo haya hecho con anterioridad? Bueno, por ahí la introducción que nos hace Luis al final de su comentario respecto a cómo los tiempos políticos, un cambio de gobierno puede afectar en el desempeño de la justicia, es un poco una ilustración de los problemas estructurales que tiene el Poder Judicial en nuestro país. Y este elemento respecto al juez Bonadío es uno de los jueces más polémicos de Comodoro Pi, es el juez que tiene más denuncias en el Consejo de la Magistratura, hace a muchos sectores de la población sospechar o desconfiar que el curso de la investigación vaya a llegar a buen puerto. Y hay elementos objetivos cuando uno mira la investigación, el fenómeno de la investigación de la corrupción en Argentina, porque se va a dar cuenta que los resultados son muy pobres. Y mirando un panorama amplio de los últimos 20, 25 años, nosotros en un estudio detectamos que hay
solo 5 condenas firmes por corrupción a funcionarios de alto rango. 5. De los últimos 3, 4 gobiernos que han pasado. Entonces, uno dice, y han habido momentos de espectacularidad. Digamos, si las repasamos brevemente, ¿serían ¿quiénes? María Julia Alzogaray, que tiene 2 condenas. Sí. Jaime, que tiene 2 condenas firmes. ¿Y Alderete, el otro? ¿Cómo? Felisa Micheli. Felisa Micheli, claro, o sea, son 3 funcionarios con 5 Alderete nunca tuvo condenas. condena finalmente. Entonces. No firmes. Claro, no hay más. Claro. El expresidente Menem tiene una condena en una causa que está investigándose hace 23 años, que es la del tráfico ilegal y no está firme. Una locura. Entonces, los problemas de la investigación de la corrupción son estructurales en nuestro país. Y eso es un problema en esta investigación. Una investigación que es de las más importantes que se están llevando a cabo y que han tenido lugar en los últimos años por la magnitud de los hechos que se denuncian, por la cantidad de imputados y sobre todo por las novedades que tienen, como por ejemplo el uso de la figura del arrepentido, ¿no? Claro. En ese punto, en el rol de Bonadío, en lo que vamos viendo, se está llevando adelante una trama, pero Bonadío ya desde el momento en que califica esta causa habla de asociación ilícita y menciona a la expresidenta y a su fallecido esposo como los, digamos, titulares o jefes de esta asociación ilícita. ¿Podría haber ido Bonadío por algo más abajo, por ejemplo, por Julio De Vido directamente y no pensar directamente o, para algunos tendenciosamente, lo dirán obviamente los opositores y los afines a la expresidenta, en Cristina? ¿Siempre? Podría, digo, hay muy poca todavía información certera sobre a dónde van llevando las distintas pistas, ¿no? de la causa. Evidentemente el juez Bonadío apuntó directamente a las más altas autoridades, al presidente, expresidente de la Nación. Hay que ver cómo las declaraciones de los arrepentidos pueden ser corroboradas con otras pruebas, digamos. Nadie puede ser condenado, por la propia ley del arrepentido lo establece, solo por las manifestaciones de los imputados colaboradores. Claro. Entonces hay que ver cuáles son las pruebas directas que permiten llegar hasta las más altas autoridades, ¿no? Luis, en esa misma línea de pregunta, ¿podría Bonadío haber intentado ir por debido y en todo caso conseguir a lo mejor condenas ejemplares y demás? ¿O está bien que vaya por todo y siga investigando a partir de lo que vos podés saber, cuenta como elementos y como herramientas tanto el juez como el fiscal? No, ojalá que vaya por todo y le faltan varios nombres todavía, pero es obvio que la cabeza del sistema de saqueo en la obra pública como gran caja política fueron Néstor y Cristina. El círculo chico de la toma de decisiones, la mesa chica, lo decidían 3 personas en la Argentina. Pasaba todo por ellos. Primero fue Néstor y después fue Cristina y su hijo Máximo. No pueden coincidir tanto los relatos y además, a ver, no quiero pecar de soberbio, pero todo lo que está declarando Wagner, Chediak, todo está en el libro. Algunas cosas parecen que estuviesen leyendo. Claro, ¿cuándo empezaste con esta investigación Porque vos? todo el entorno de ellos, yo hablé con el entorno de todos esos empresarios y cuentan todo lo que hoy se quiebran y lo cuentan en la justicia. Los lugares donde por ejemplo, había una oficina en Maipú y Tucumán que operaba Clarence, y Clarence tenía a un ex empleado de Inverness, que es Inversiones Ernesto, no Inversiones Néstor, como se dice. Ese fue un chiste que en realidad hizo el propio Clarence en algún momento, ¿no? Sí, que es Pasacantando, que es una persona que está procesada en Vialidad Nacional por la mega causa de la obra pública que tiene Arcolini, que fue empleado de él. Entonces lo conocía. Y como tenía ese contacto, que era Pasacantando en Vialidad, Pasacantando le avisaba a Clarence cuando un contratista ya había cobrado el adelanto. Entonces Clarence y sus empleados lo llamaba y le decía, che, ya me enteré que cobraste el adelanto, ¿cuándo van a pasar? Y pasaban y recaudaban, o pasaban y pagaba el empresario. ¿Por qué? Porque no tenía opción si no se quedaba fuera de este gran negociado de la obra pública. Y el otro contacto que tenía era Férgola, también en Vialidad Nacional. Estaba muy bien armado. Estaba todo bien estructurado y bien armado. Pero también era muy básico, en realidad. Era muy básico, porque cuando tenían el dinero lo invertían en propiedades ostentosas, lo invertían en el juego, lo invertían en hoteles. Sí, pero no existían pruebas y ahora están los cuadernos, pero además están los arrepentidos. O existían y la justicia no las veía. Puede no las ser, quería ver. claro. En eso también tenemos que coincidir en algunos aspectos. Ahora, lo que digo es,
En el día de hoy, la expresidenta decide responder a varias de las cuestiones que están ocurriendo en la causa con una larga carta de 12 puntos, donde habla, entre otras cosas, de un empleado de cuarta categoría, un funcionario, exfuncionario de cuarta categoría, refiriéndose a Claudio Uberti. Un hombre al que se quisieron sacar de encima y de hecho se lo sacaron de encima después de lo que fue lo de la valija de Era Antonini. la mancha venenosa después de la valija de Antonini. Exacto. Ahora, habla López. Y López ya no es un exfuncionario de cuarta categoría. ¿En qué punto esto empieza a desandar ese camino que lleva directamente hasta Cristina? Esta historia de por qué Cristina contesta lo que contesta tiene que ver con la psicología. Las personas no cambian, empeoran a lo sumo. Psicológicamente Cristina no puede admitir nada, no tiene otra chance y además le tiene que dar un discurso a sus seguidores para que la sigan apoyando. La van a seguir apoyando igualmente, ¿no? Pero lo de López va a cambiar porque se van a agregar nuevos jugadores para investigar, intendentes, gobernadores, presidentes del Instituto de la Vivienda. Sospecho yo, si López cuenta todo lo que sabe. López también lo dejaron solo. En realidad, el kirchnerismo solo se acordó de los caídos en desgracia para apretarlos, amenazarlos y ponerle abogados cercanos a Cristina para que no hablen de Cristina. Todos tienen o ex agentes de inteligencia de la época de Fernando Pocino, de Estiuso y demás, cercanos, controlan algún sector del servicio penitenciario, que son los que le posibilitan colocarle los abogados que responden a esos servicios de inteligencia residuales, que es la única explicación por la que tienen para quedarse callado. López mismo lo reconoció la vez pasada, cuando fue y dijo, la primera abogada me la trajeron, me la pusieron. Y se la pusieron para que no hable. Era el único objetivo. Es parte de lo que Lázaro se Báez intentó le con pasó lo Centeno, mismo. que no ocurrió, porque Centeno tuvo la posibilidad de escuchar que podía cambiar de abogado y lo hizo. La pata de Centeno es un fusible que se les escapó. Una cosa era antes, cuando tenían todos los resortes del Estado, del poder, era mucho más fácil, mucho más sencillo extorsionar, apretar, y hoy ya no lo tienen, Y hay un gobierno que evidentemente no firmó ese pacto de impunidad que podría haber realizado y que en algún punto también le convenía, porque hay algunos empresarios cercanos a Mauricio Macri que también hicieron negocios con la obra pública. Tenemos la oportunidad de dialogar, está en línea telefónica el ex secretario de Comercio Interior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que está en línea. ¿Cómo le va, Moreno? Lorena Toso lo saluda. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. ¿Cómo está viviendo estas horas, sobre todo después de esta última información que llega desde tribunales de Comodoro Pi, de López declarando y buscando, todavía no está homologado este acuerdo, convertirse en imputado colaborador en esta causa? Mira vos, no lo sabía, estaba en un acto de campaña, así que eso que me estás diciendo, sabía que había pedido colaborar, pero no lo sabía. Mira, yo lo estoy viviendo con mucha expectativa, diría hasta entusiasmado, porque creo que acá hay dos finales posibles. Uno que es el que está batiendo el parche, algunos compañeros creo confundidos, y fundamentalmente la prensa, que piensan que el final de esto es similar a Brasil, esto es con una ex vicepresidente presa, y otros como yo, que piensan que esto termina con Perú, con un presidente corrupto destituido. Y como no hay en la Argentina ninguna familia que piense que la familia Macri se ganó 10 pesos en buena ley, o sea, si yo te pregunto a vos, ¿hay alguna familia más corrupta que la familia Macri? No me puedo decir ninguna. Bueno, entonces yo creo que esto termina como Perú, con un presidente corrupto destituido, como todos sabemos y conocemos. Guillermo Moreno, ¿usted cree que la expresidenta es corrupta? No, yo lo que digo, eso se va a saber al final del juicio. Yo lo que digo es que de corto plazo, como pasó en Perú hace 4 meses, un presidente con semiplena prueba de corrupto como Macri va a ser destituido por la Asamblea Legislativa ante un pedido de indagatoria del juez Bonadío, como corresponde. Porque no hay ninguna posibilidad de que Bonadío no llame a indagatoria a Macri. O sea, todos lo conocemos y todos sabemos de quién administraba la autopista panamericana. Todos sabemos quién fue el presidente de verdad del Club de la Obra Pública los últimos 30 años. Y bueno, entonces no hay otra alternativa que llamar a indagatoria
a la familia Macri, incluido el actual presidente. Moreno, con lo cual, llamado a indagatoria, sí. juicio político y se tiene que ir. Después veremos si es culpable, inocente, igual que con Cristina. Eso es mucho más adelante. Ahora, en este escenario que usted plantea, suponiendo que esto suceda y que se avance en ese sentido, que se lo llame a indagatoria, Y que no se hay avance con el juicio alternativa, político y no hay y demás, alternativa. digo, Sí. ¿en qué modifica esa instancia todo lo otro Sí. que está pasando en la justicia federal con una investigación que va hacia atrás y tiene que ver con el gobierno anterior? No, no va hacia atrás con el gobierno anterior solamente. Va con los responsables de la obra pública de los últimos 30 años porque el delito es continuo. Y entonces lo que cambia es que ya no tenés a Macri gobernando. ¿Te parece poco? No, ¿A vos se lo te pregunto parece porque poco me que parece que la cambia? investigación igualmente sigue, digamos, no Pero claro que exceptúa sigue. a otros ¿Pero qué gobernantes. tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver que no siga? Yo estoy diciendo en qué cambia. Cambia que ya no tenemos más a este oligarca presidiendo la Argentina. ¿Te parece poco? Es extraordinario lo que pasa. Por eso yo lo vivo con mucho optimismo. Tengo y la con mucho sensación de que le entusiasmo. pregunto algo y usted me contesta otra cosa, pero ¿Pero cómo? A ver, preguntame de vuelta entonces, a ver, dale. le vuelvo a preguntar. Sí. Suponiendo Vos que me avance... preguntaste si yo lo vivía con entusiasmo. No, o no, cómo no le vivía pregunté este eso. momento. Sí, me preguntaste cómo vivía este momento. Y Ahí yo te va, dije con con mucho entusiasmo. Sí, claro. Bien, vuelvo a la Porque pregunta termina de... con la cabeza del presidente. Y este es extraordinario. ¿A vos no te entusiasma que Macri se vaya por corrupto? No me entusiasma que ningún presidente sea corrupto, esa es la realidad. Pero digo, quiero preguntarle si por Cristina. Si vos sabés que es corrupto este. Pero Cristina ya es una expresidenta. Este es el presidente. ¿Qué tiene más importancia? ¿Un expresidente o el actual presidente? El actual presidente. Pero las causas no se caen solamente porque alguien deje de ¿Pero ser quién dijo un funcionario. que se cae? ¿Pero quién dijo que se cae? Al contrario, si se cayera, Macri seguiría siendo presidente. Como no se cae y se va a ir hasta el hueso, Macri, corrupto, va a ser destituido en juicio político. Moreno, cuando pida la indagatoria Bonadío. Moreno, ¿me va a responder acerca de la causa de los cuadernos? Que es lo que me Sí. interesa saber qué está Sí. viendo usted. Porque digo, López ¿Y habló esto? Val Medina también, habló Pero Uberti escuchame a y eran ver si funcionarios del ¿Pero gobierno. ¿por qué me decís que no te respondo cuando te digo que tenemos un presidente corrupto que va a ser destituido por esta causa? Porque es el que pagó las coimas que dice Uberti, sino ¿quién las pagó en la autopista panamericana? ¿El Gran Bonete? ¿Y quién las recibió, Moreno? Pero que el problema acá, suponete que Uberti ya te dijo que sí. El tema es que las pagó Macri y que es el presidente actual. Es mucho más importante esto que el presidente actual que tenemos pagó coimas. Eso es lo ¿Y importante. quién las recibió, Moreno? ¿Quién Y según- cobró y esas se- coimas? Y según lo que dice Uberti, él. Solamente Uberti. Y No hay nadie sé, más. pero Aval- suponete que hay alguien más. Lo importante es quién la pagó, que es el actual presidente. Y que deja de ser presidente. Ese es el fenómeno político. El fenómeno político es que esto no es quien cobró la coima hace 10 años, sino que el actual presidente deja de serlo por corrupto. Y eso es extraordinario. Eso es lo que Por usted eso cree que va a estoy ocurrir con esta causa. Pero claro, está cantado. Y Si es lo que Cristina dijo no va a ir Uberti. presa. Pero no lo sé, pero lo importante es que vaya Macri, que deje de gobernar este oligarca corrupto, como toda la familia. Y tal es así, que vos fíjate que no me podés decir que Macri no es corrupto, porque todos sabemos que lo es. Todos lo Guillermo sabemos que lo Moreno, está nuestro colega Luis Gasulla aquí de ¿Qué tal, invitado Luis? ¿Cómo y quiere estás? hacerle una consulta. Hola, Moreno, Sí, claro, justo no lo ubico muy bien, pero Luis, un placer en saludar. el lunes hablamos en radio, pero le hago una pregunta. Bueno, no sé, qué sé yo, puede usted ser. si está tan seguro de eso, ¿por qué Macri no aparece en los cuadernos de Centeno? ¿Por qué Wagner no habló de ¿Cómo no Macri? ¿Por qué apareció? Chediak no habló de ¿Pero Wagner? cómo Wagner no ¿Por qué habló de Chediak no Macri? habló de Macri? ¿Por qué Aval Pero Medina no estás habló de equivocado. Macri? ¿De dónde saca? Escuchame una cosa, ¿me podés escuchar si me pregunté para que yo hable, no? Le ¿O estaba me tratando de preguntás para terminar la hablar vos? pregunta. Pero si era clara tu pregunta, ¿cómo Wagner no habló de Macri si dijo que esto se conformó en el 2003? En el 2003, ¿cómo Uberti no habló de Macri si dijo que en el 2003 empezó a cobrar en la autopista panamericana? ¿Cómo no hablaron de Macri? ¿Cómo no hablaron de Macri si Calcaterra dice que compró IEXA en el 2007? ¿Cómo no se habla de Macri cuando la Nación dice, ahora nos queda la duda, si Macri es el primer presidente de la nueva política o el último de la vieja política? Lo dice la Nación el sábado pasado Francisco de Olivera. ¿Cómo no se dice?
Vos no lo querés ver, vaya a saber por qué, pero está clarito. Moreno, todo lo que te estoy diciendo está en el interrogatorio que estamos haciendo. Todo. El Wagner dijo esto, empezó en el 2003. Y en el 2003, Calcaterra no era el dueño de IEXA. Y todavía los Macri no habían vendido a Ausol. Entonces está clarito a dónde va esto. Y la noticia política es que el presidente corrupto que tenemos va a ser destituido como corresponde en un juicio político. Una ¿no? lástima que cuando eran gobierno no lo denunciaron en la justicia. Bueno, ¿qué va a ser? Viste que las cosas son como son. Vos me preguntás cuál es mi expectativa y es esta. Ahora, salvo que vos quieras que yo te conteste lo que vos querés escuchar. Pero entonces no me llames a mí. Llama a un muchacho del PRO. Moreno, Sí, ¿está bien? Si me llamaste a mí es para que yo diga lo que yo creo que va a pasar. Moreno, usted no pone... lo que vos crees que tiene que pasar. Le quiero preguntar otra cosa ahora, que tiene que ver con esta causa, y es si usted pone las manos en el fuego por aquellos que formaron parte del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya te contesté, sí. No por una, todos. las dos. Sí. Por el único que no pongo la mano en el fuego es por el presidente. Pero después, ¿vos las ponés por Macri? Por todos los... Yo no tengo nada que ver, no pertenezco a la gestión de Macri, así que no tengo que poner las manos en el fuego por nadie. Se lo pregunto a usted que sí fue parte de la gestión del kirchnerismo. Pero ya te contesté que sí. ¿Cuántas Por veces todos. te tengo que contestar? Con todos. Por todos. Por todos, claro. Hasta que no haya sentencia firme, por todos. Le y quiero- vos no la ponés por nadie, ni siquiera por Macri, con lo cual te lleva una ventaja. Yo no tengo que Yo poner las manos creo- en el fuego por nadie, Pero como si Moreno. puede- y Le pero sí es agradezco, bueno ponerlo. le agradezco la conversación y Yo la también amabilidad te de habernos agradezco. atendido. Yo te agradezco también y sobre todo volvemos a hablar cuando sea destituido el actual presidente. Le mando un abrazo. Hasta luego, Guillermo Chao, Moreno. querida, gracias por el llamado. Un abrazo. Guillermo Moreno auténtico, el que escuchábamos por estas horas. Me quedó la sensación de que esto que vos le preguntabas sobre el final, ¿por qué no los denunciaron ellos? Es una de las preguntas claves en este sentido, porque digo, si la cuestión va hacia ese lugar que tiene que ver con quienes estaban a cargo de determinadas obras públicas y determinadas constructoras en aquel momento, y hay vínculos con la familia del presidente, debieron haberlo denunciado. Ahora, parece que los que cobran las coimas no tienen ninguna responsabilidad para Moreno. Pero el sistema de corrupción y de saqueo desde la obra pública, y fundamentalmente el que investiga Bonadío, es el que se da con los jefes de la asociación ilícita, primero Néstor y después Cristina. Todos los empresarios que, porque una cosa es lo que dice Moreno con el cuentito que nos contó, y otra cosa es lo que está en la justicia. Y en la justicia están empresarios que hablan de debido, de los secretarios de debido, lo que la vez pasada te decía, los 4 grandes valijeros, que ya están los 4 presos, Sí. más allá de que ahora se arrepintieron 2, Uberti, Barata, López y Jaime, cada uno en sus áreas. Y después de la muerte de Néstor Kirchner, la jefa de la asociación ilícita en estos delitos fue Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un sistema de recaudación desde la obra pública. Claro. Renzo, te escuchaba y te veía en realidad con tus gestos después de escucharlo a Guillermo Moreno y pienso en qué posibilidades existen de que efectivamente las cuestiones que tienen que ver con la justicia y con estas causas de corrupción tan fuertes avancen en un sentido en el que la sociedad pueda sentir que efectivamente se hace justicia. Estamos absolutamente desacostumbrados a que eso ocurra en la Argentina. ¿Es esta una oportunidad para que pase? Sí, claro que es una oportunidad. En la medida en que determinadas cuestiones relativas al funcionamiento de la justicia y a las presiones que existen habitualmente en la justicia, el Consejo de la Magistratura, cómo trata las denuncias por mal desempeño de los jueces, cómo se encubre a determinados jueces cuando conviene a determinado sector del poder y cuando se persigue a un juez. En la medida en que esos mecanismos no cambien, uno difícilmente puede ser optimista. Además de tal vez la pata más de la persecución penal de la corrupción, que es importante Sí. transmitir el mensaje a la sociedad de que los hechos de corrupción no quedan impunes. Es interesante en este caso poner el acento en cómo prevenimos hacia el futuro Claro. este tipo de casos. Claro. Y esta investigación muestra 2 agujeros grandes de la corrupción, y uno es en el que está haciendo hincapié Luis, que es la obra pública, las contrataciones y demás, y el otro es el financiamiento de la política. Buena parte de las denuncias Claro. tienen que ver con que, algunas que van el dinero a coimas para los funcionarios y otras que es para financiar la actividad política. Y eso es cierto y se ha denunciado miles de veces en Argentina y alcanza a todos los grandes partidos políticos. Entonces, ¿de qué manera
a partir de este tipo de casos aprendemos y adoptamos las reformas necesarias para que, por ejemplo, el financiamiento de la política sea más transparente, que la obra pública tenga otras reglas distintas a las que tiene hoy. Algunas cuestiones que tienen que ver con las reformas están ahí un poco en veremos, ¿no? Y la ley de extinción de dominio, que es parte de lo que se vino debatiendo, podemos estar o no de acuerdo con el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, digo, pero finalmente se cae en el Senado porque no se quería tratar lo de los allanamientos a la expresidenta. Forman parte de esa deuda. Y se trata de emparchar de alguna manera con este programa lanzado por el Ministerio de Seguridad, un programa de recompensas para aquellos que aporten información certera para recuperar dinero de esta causa. ¿Sirve de algo esto? Son herramientas que son útiles, que han funcionado en otros países. La ley del arrepentido está mostrando sus primeros frutos, es muy nueva y está mostrando sus primeros frutos. La ley de extinción de dominio también, más allá de las discusiones particulares sobre una u otra medida, en el mundo la investigación de los delitos de poder apuntan a recuperar el dinero, a quitar el incentivo a los delitos de este tipo y pasan por ahí. Hoy es muy difícil recuperar dinero de la corrupción, del narcotráfico y de otros delitos porque está atado a la existencia de una condena penal. Y como no hay condenas penales firmes en nuestro país, por eso muchas veces los políticos saben lo que dicen cuando dicen hay que esperar lo que diga la justicia, porque es sabido que la justicia, lo más probable es que la justicia termine haciendo las cosas bastante mal. Pero va por ahí, entonces si no se discute ahora esta ley de extinción de dominio, debería discutirse otra que permita apuntar a los bienes que está probado, o a los bienes cuando está probado que son producto de un delito, más allá de la suerte que pueden correr los imputados en la justicia penal. La última, Luis, ¿sos optimista con esta causa? Sí, muy optimista. Realmente muy optimista. Además, la gente está muy cansada, muy cansada. Ustedes no se dan una idea la cantidad de personas que cuando explota el tema de los cuadernos nos escriben, te pasará lo mismo, de investiguen a tal, investiguen a la familia de tal, se compraron esta casa, se compraron la otra. O sea, ese es un problema también de la justicia. No puede ser de que la inmensa mayoría de la población acuda al periodismo y no a la justicia porque es burocrática, porque se encuentra con una justicia que trabaja pocas horas, porque te embarran la cancha. Sí, soy optimista absolutamente. Me parece que es otro país del que puede surgir después de los cuadernos de Centeno, que Guillermo Moreno lee al revés, me parece. Gracias por haber venido, Luis. No, por favor. Gracias, Renzo, por haber venido. No, Un gracias placer por la tenerlos invitación. aquí a ambos.